Hola, yo soy Liliana Barrios, estudiante de psicología, y les voy a hablar un poco acerca de lo que es la entrevista psicológica. En esta oportunidad hablaré un poco acerca de lo que es la entrevista de acuerdo a algunos enfoques, como es el enfoque psicoanalítico, el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque humanístico-gestáltico. La entrevista es ese instrumento que nos va a permitir recaudar información valiosa acerca de nuestros pacientes, información que nos puede servir como guía para un diagnóstico o para un acompañamiento o intervención terapéutica. Pero estas entrevistas varían de acuerdo al enfoque. En cuanto al psicoanálisis, no se utiliza una entrevista estructurada, es algo mucho más libre, donde el paciente, valga la redundancia, va a expresar libremente cuáles son esos pensamientos que están pasando por su mente o cuáles son esos síntomas que está padeciendo. Obviamente, como ya sabemos en el psicoanálisis, tratamos de investigar acerca de esos acontecimientos pasados, esos conflictos no resueltos durante nuestra infancia, por lo cual, pues sí, van a haber preguntas relacionadas con el pasado de nuestros pacientes, pero no hay una estructura como tal, sino que se deja que el paciente pues exprese todo lo que siente. Al comienzo de la terapia o de la sesión, pues obviamente se le pregunta cuál es el motivo de la consulta, qué es lo que lo lleva por allí o cuáles son esos síntomas que está padeciendo. Y pues es tarea del terapeuta pues hacer que esa persona pues pueda reconocer aquello que está en su inconsciente y obviamente hacerlo consciente para poder resolver estos conflictos. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, sí se utilizan entrevistas estructuradas con preguntas relacionadas en lo que es las conductas o esos pensamientos negativos o irracionales que están afectando su salud o su entorno. Al comienzo de la terapia, pues se le explica cuál es la finalidad de esta entrevista, qué preguntas se les van a realizar y con qué finalidad. La terapia cognitivo-conductual pues es algo que está basado en lo que es la objetividad, en lo que son esas conductas medibles. ¿Para qué? Bueno, para poder modificarlas. Para poder modificar una conducta tenemos que saber cuál es la función de esta conducta, qué está antecediendo esta conducta o qué puede estar reforzando dicha conducta. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual sí se utilizan entrevistas estructuradas con el fin de, bueno, de reconocer cuáles son esas conductas problemas. En relación al enfoque humanístico gestáltico, tampoco se utilizan entrevistas estructuradas, obviamente también van a haber preguntas, pero este enfoque, como su palabra, como su nombre lo dice, es algo mucho más humano, donde no se va a juzgar el paciente, donde no se va a ubicar dentro de un diagnóstico, sino que es más dirigido hacia la orientación, hacia el acompañamiento, hacer ver que el individuo es una persona con mucho potencial, que sí está pasando por conflictos, pero conflictos que puede resolver. Entonces tampoco se lleva a cabo un tipo de entrevista o con la finalidad de ubicar a este paciente dentro de un diagnóstico o con el fin de reconocer cuáles son esas conductas, sino que trata de, bueno, de acompañar al paciente, de, sí, preguntarle, bueno, cuáles son esos pensamientos que le están afectando, pero también es sobre todo de hacer ver o de hacer consciente al individuo de que es capaz de resolver dichos conflictos. Entonces, a manera de conclusión, en el psicoanálisis no se hace uso de entrevistas estructuradas. Sin embargo, bueno, muchos terapeutas pues tienen su propia manera de intervenir. Y sí, algunos libros pues nos hacen referencia a qué preguntas se deben realizar en cuanto al psicoanálisis, pero no hay una estructura como tal. En la terapia cognitivo-conductual sí hay una estructura, hay ciertas preguntas cerradas que se le realizan al individuo.
Y en el enfoque humanístico gestáltico, pues no, no utilizamos ese tipo de, no se utilizan ese tipo de entrevistas. Muchísimas gracias, espero que haya quedado un poco claro, aunque breve, pero espero les haya quedado un poco claro. Gracias.